Mónica Bamonde, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos todos. Hay que diferenciar un poco estas motivaciones. Quizá lo uno está motivado más por la ética y el otro está motivado, la alimentación plant-based está motivada por la salud, ¿no? Básicamente es así. Sí, pero no debería estar, digamos, desligado. Entiendo. Bueno, es un mito, creo que el más fuerte, ¿no? Sobre la proteína vegetal y en realidad la proteína está formada por los mismos aminoácidos. O sea, es la misma base, ¿no? Es como una bolsita que formamos en el día de todos los aminoácidos que consumimos y es durante la noche, en el sueño, que ahí empiezan a suceder las cosas que tienen que pasar, ¿no? No es que estás haciendo ejercicio y estás formando masa muscular ahí. Y también hay una sobrevaloración de la proteína. O sea, la gente a veces consume muchísima proteína creyendo que con eso va a formar más masa muscular y no descansa lo suficiente, no entrena bien, no consume la cantidad de carbohidratos que necesita para que pueda utilizar los carbohidratos como fuente de energía y no las proteínas. El oriente completo consume un montón de soya y a ver, digamos, si en China no se reproducen fácilmente, o sea que problemas de hormonales no tienen, ¿no? Este episodio llega gracias a Peruvian Beef, la marca peruana de carnes vegetales que está revolucionando la industria cárnica. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Para el día de hoy tenemos a una gran invitada, Mónica Bamonde. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y bienvenidos todos. Para quienes nos ven o escuchan por primera vez, cuéntanos un poquito acerca de ti, a qué te dedicas actualmente y a qué te has venido dedicando estos últimos años. Bueno, de manera particular trabajo en la Clínica San Felipe, en nutrición clínica, y también atiendo un consultorio en Miraflores. Y Te Nutres, como yo estoy en redes, es una empresa donde trabajamos un equipo de nutricionistas viendo todo lo que es nutrición corporativa. Atendemos pacientes vía online, presencial, y también implementamos sistemas de gestión de calidad. O sea, supervisamos comedores, vemos todo el tema de BPM, revisamos programaciones de menú y asesoramos en todo lo que es el diseño e implementación de cualquier tipo de servicio de alimentación. Genial, genial. Cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Cómo fue esa toma de decisión para estudiar esta carrera? Si tenías a lo mejor pensado otras carreras en mente. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, yo terminé hace muchos años el colegio, en el 85, y ese mismo año ingresé a la academia, ¿no? A la Trainer, que estaba en esa época, entré a la Universidad de Lima a estudiar Derecho. Mira. Hice un ciclo, nada más, y me cambié a la UNIFE a estudiar nutrición. Entonces ahí estudié hasta octavo ciclo y por temas de salud, problemas familiares, tuve que dejar la universidad. Y tuve que empezar a trabajar, pero siempre estaba ahí el bichito, ¿no? Entonces, después de unos años, regresé, ¿no? A octavo ciclo, ya no me faltaba mucho, y terminé la carrera y bueno, es la mejor decisión que he tomado en mi vida, ¿no? ¿Tenías en casa o en familia alguna referencia, algún profesional en el área de la salud como referencia tal vez? No, nada. Cero. Es más, mi papá me hizo la guerra. Me decía que me iba a morir de hambre. En esa época, nutricionista, pues, nada que ver, ¿no? No había mucho. En mi clase éramos 7. 7 personas. 7 personas. Wow. Sí, de las 7 creo que se graduaron 4. Entonces, en esa época el tema de nutrición, no. Pero siempre, o sea, ¿cómo empezó? Me regalaron un libro. Yo estaba estudiando Derecho y me regalaron un libro de nutrición, que lo tengo todavía. ¿Qué libro era? El de McGraw-Hill. Es de nutrición de tapa blanca que tiene una manzanita que dice nutrición de McGraw-Hill, que era en esa época como que el único de nutrición. Y me pareció súper interesante todo. De hecho, en mi casa, mi papá era diabético. Entonces, eso también fue como que una motivación. O sea, más por un tema de patología que por un tema de referencia de alguien de salud. Entiendo un poco la preocupación de querer mejorar la salud tal vez en casa. Sí. Ahora, ¿cómo ves la carrera de nutrición actualmente?
Bueno, pues en todos estos años ha habido un cambio total, ¿no? Hay mucha más... Y yo creo que la pandemia también marcó un antes y un después. Si bien ya cada vez más, no solamente las personas, sino las empresas se preocupan de que sus trabajadores tengan unas mejores opciones en los comedores, ¿no? Las personas se informan bien o mal, pero se informan. Con la pandemia se notó mucho más, porque definitivamente las personas que tenían una alimentación inadecuada tenían un peor pronóstico por regla general, ¿no? Entiendo. Sí. Bueno, sin duda, actualmente hay mayor interés en estos temas de salud, de nutrición, de cuidado del estilo de vida y demás. Sí. Ahora, ya entrando un poquito a la temática que nos convoca el episodio de hoy, que es hablar un poco sobre la alimentación plant-based, los mitos y verdades que hay en torno a esta temática. ¿Cómo fue que descubriste tu interés en una alimentación plant-based, en especializarte en esta rama? Sí, mira, yo tuve la oportunidad de visitar algunas granjas. Uh-huh. Aquí en Perú, Acá en Lima. Perú, sí, por un tema de trabajo Okay. y ver todo lo que, digamos, lo que implicaba, ¿no? El consumo de carnes. Entonces, una cosa es verlo en documental o una foto o un video o que te lo cuenten, y otra cosa es verlo en persona. Así es. Y a mí, de verdad que me impactó. Entonces, y justo, porque a veces pues las cosas como que coinciden, recibí 2 pacientes que necesitaban por temas médicos migrar de patrón alimentario hacia un patrón alimentario más basado en plantas, una dieta Plao, por ejemplo, para un paciente con insuficiencia renal, que estaba prácticamente desahuciado porque no solamente era diabético, cirrótico, insuficiencia renal, o sea, no podía mucha proteína, mucho carbohidrato ni mucha grasa. Qué complicado. O sea, era un caso bien complicado y que tenía pues un seguimiento, era un paciente bien responsable. Okay. Entonces él siguió al pie de la letra las recomendaciones y fue como un caso de estudio para los médicos por cómo mejoró con una dieta. Yo sé que los casos puntuales no son la estadística ni lo que debemos tomar en cuenta, pero fue algo como que a mí me impactó, ¿ok? Y por otro lado tuve también otro paciente que por otro tema tuvo que por decisión personal quiso volverse vegetariano. Entonces, todo coincidió y justo hubo la oportunidad de viajar a un curso sobre alimentación basada en planta donde iban a estar todos los rockstar de What the Hell. Entonces fui. Y ya con eso, o sea, no había retroceso, ¿no? Ya yo me volví vegetariana en ese momento. Ya estamos hablando hace 9 años. 9 años. Me volví vegetariana. Yo trabajo en una clínica, o sea, no es que todos los que van yo les hago su plan vegano, ¿no? No. Entonces, pero siempre trato de hacerlos, además no solamente aumentar su consumo de verduras, sino empezar a probar nuevas fuentes de proteína y cambiar esa mentalidad de que solamente la proteína de origen animal es proteína, lo demás es carbohidrato, ¿no? Y los carbohidratos enemigos, ¿no? Ya, sí. Entonces, fue todo un cambio. La verdad es que en mi casa me sentí súper apoyada, ¿no? El que es mi esposo ahora era mi enamorado en ese momento. Me dijo, sí, lo que tú decías, si tú quieres cambiar tu patrón alimentario, bacán, ya nos acomodamos, ¿no? Todos bien. Algunas personas sí me decían, te vas a quedar sin pacientes, ¿cómo vas a decir que eres vegetariana? O sea, sí habían opiniones encontradas. Porque claro, estamos hablando de hace 9 años, donde todavía esta temática no era tan abordada, no era tan conocida, había mucha falta de información tal vez, ¿no? Sí. Pero bueno, qué genial que hayas optado por esta especialidad y sin ninguna duda hay cada vez más personas que se interesan por aprender sobre esta temática. Vamos a definir algunos conceptos que son importantes antes de hablar de un tema en general. ¿Cómo defines tu alimentación plant-based o alimentación basada en plantas? Bueno, es un concepto relativamente nuevo porque todavía se confunde alimentación vegana o vegetariana cuando en realidad no es un tipo de alimentación o un patrón alimentario, sino más es un estilo de vida, ¿no? Que se puede dar por diferentes motivos. Una alimentación basada en plantas, dependiendo del autor que tú revises, porque hay autores que consideran que es solo el 100% de plantas para que tú seas considerado basado en plantas, ¿no? Como por ejemplo el Dr. Greger, ¿no? Pero hay otros profesionales, ¿no? Bueno, el Dr. Bernard también es 100%,
Pero hay otros profesionales y otros estudios, cuando tú buscas, ¿no? En buscadores científicos, que lo definen cuando más del 70% de tu alimentación es basada en plantas. Ya es basado en plantas, claro. Y que, por ejemplo, el fin de semana puedes estar en la casa de alguien y por ahí que te ofrecen algo que no es, o huevo, lácteos o pescado, ya te lo comes. Pero de lunes a viernes comes plantas. Ya. Entonces... Podría considerarse eso como también basado en plantas. plantas. Claro. Pero hay, digamos que todavía no hay una definición exacta. Es más, la última postura de la Asociación Americana de Diabetes, que ha vencido hace poco, ¿no? Habla de alimentación vegana y vegetariana. Todavía no sacan su postura con alimentación plant-based. Okay. Que ya debería salir, ¿no? Yo entro y ya saquen. Genial. Ahora, ¿es necesariamente saludable una alimentación plant-based? ¿Cómo diferencias esto de alimentación vegana, vegetariana, de una alimentación plant-based como tal? Claro, sí. La alimentación basada en plantas, y ahora hay un nuevo concepto que es alimentación basada en plantas integral, ¿no? Que es el Whole Plant-Based Diet. Es, sí, digamos, dirigido más hacia una alimentación saludable que hacia una postura ética. Okay. O sea, pueden haber personas que deciden alimentarse en base a vegetales y no seguir, pero usan correas de cuero o zapatos de cuero, porque es solamente su alimentación, ¿no? En cambio, cuando tú eres vegano, yo soy vegana, por ejemplo, está más dirigido hacia un tema ético, donde tú no quieres ni comer, ni usar, ni ir, ni nada que esté relacionado con un tema de maltrato, explotación y sufrimiento animal. O sea, y puedes o no comer vegetales, siempre y cuando, me dejo entender, siempre y cuando como que lo que consumas no sea de origen animal. Claro. ¿Cierto? O sea, puedes comer full ultra procesado. Exactamente. ¿No? O sea, el azúcar, las pastas, las salsas, las hamburguesas súper fritas, las papas fritas, el trago, todo eso es basado en plantas, ¿no? Pero no es, digamos, no debería estar dentro de un patrón de alimentación basada en plantas, de manera regular. A ver, si una vez por ahí no te comes pues una hamburguesa con papas fritas o te tomas un vaso de gaseosa una vez a las 500, como que eso no es algo que ya no. Entiendo. Entonces, hay que diferenciar un poco estas motivaciones. Quizá lo uno está motivado más por la ética y el otro está motivado, la alimentación plant-based está motivado por la salud, ¿no? Sí. Básicamente es así. Sí, pero no debería estar, digamos, desligado. Entiendo. Porque lo que yo siempre le digo a mis pacientes, y a ver, el target de mis pacientes son bastante jóvenes. Ya, mira. Estamos hablando de 15 años hasta 30 años. Ya. Esa es, digamos, la mayoría de las personas que quieren hacer el cambio de patrón alimentario. En mi generación, yo no tengo amigas o amigos que sean veganos. No, mis amigos veganos son bastante más jóvenes. Entonces hay como que este deseo de hacer el cambio, pero es bien importante que consideren que no se trata solamente de decir, yo no como carnes y quiero ser vegano, sino que cubres requerimientos, porque no hay mejor manera de, digamos, de tratar de que otras personas también quieran ser veganas o vegetarianas o que disminuyan que dando el buen ejemplo. Exacto. ¿No? Si a ti te ven que estás todo pálido, que no tienes energía, que estás de mal humor porque te falta vitamina B12, que se te cae el pelo, que te enfermas, o sea, ¿quién va a querer ser vegano? Entiendo. Bien, vamos a comentar un poco algunos mitos, algunas creencias que hay en torno a la alimentación plant-based o vegetariana. Y empecemos por este mito de que la calidad de la proteína vegetal es inferior. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, es un mito creo que el más fuerte, ¿no? Sobre la proteína vegetal, y en realidad la proteína está formada por los mismos aminoácidos. O sea, es la misma base, ¿no? Definitivamente hay en el reino vegetal de mejor calidad que otros, como por ejemplo las menestras. Cuando uno decide dejar de consumir carnes, la única proteína que en realidad reemplaza la proteína de la carne es la de la menestra, incluyendo la de la soya, que es la única también que es completa. Y sus derivados, tal vez. Claro. Sí, claro, todo, ¿no? Como el hummus, falafel, el tofu, que es un poquito lo que yo te comentaba hace un rato de que no solamente trato de que consuman más vegetales mis pacientes, sino que también empiecen a probar. Porque hay mucha gente que escucha tofu y es como que qué miedo, ¿no? ¿O qué es? Incluso. Qué feo, ¿cómo se prepara eso?
como si fuera algo muy raro. O nunca han probado falafel o hummus. Carne de soya. O la misma carne de soya texturizada, que es un éxito en cuanto a la cantidad de proteína que tiene. Sí, así es. Entonces, un poquito ir rompiendo esos mitos y definitivamente sí, la proteína de origen animal, como todos los nutrientes de origen animal, son mucho más biodisponibles. Eso significa que se absorben en un mayor porcentaje. ¿Por qué? Porque lo de origen vegetal tiene fibra y también tienen algunos antinutrientes. Pero para eso existen algunos consejos para mejorar la biodisponibilidad que puede llegar hasta casi el mismo nivel de la proteína de origen animal, ¿no? También algunas combinaciones. No la típica combinación de arroz con menestra, porque ese es un mito, también. en realidad. Solamente se recomienda en niños menores de 5 años que sí se utilice la combinación de arroz con menestra, pero en adultos eso es absolutamente innecesario. Podríamos tener hasta 24 horas para hacer esa complementariedad aminoácidica. Es como una bolsita que formamos en el día de todos los aminoácidos que consumimos y es durante la noche, en el sueño, que ahí empiezan a suceder las cosas que tienen que pasar, ¿no? No es que estás haciendo ejercicio y estás formando masa muscular ahí. Ya, entiendo. El famoso pool de aminoácidos, ¿no? Ahora, en relación a este mito de la proteína de origen vegetal, nace otro mito que si es que sigues una alimentación vegana, vegetariana o plant-based, perderás fuerza y masa muscular. Puede pasar si no eres plant-based, o sea, si eres un vegano o vegetariano. Y sigas cualquier otro patrón, claro, si es que no haces bien la estructura de macronutrientes, superávit calórico, podría pasar, ¿no? Y también hay una sobrevaloración de la proteína. O sea, la gente a veces consume muchísima proteína creyendo que con eso va a formar más masa muscular y no descansa lo suficiente, no entrena bien, no consume la cantidad de carbohidratos que necesita para que pueda utilizar los carbohidratos como fuente de energía y no las proteínas, ¿no? Y también las verduras y las frutas porque tienen los micronutrientes, que esos son los infravalorados más bien, ¿no? Todo el mundo se preocupa de la proteína, del carbo, de la grasa, pero nadie se preocupa de los micro, que en realidad son como los hombrecitos que hacen que las cosas sucedan. Exactamente, sí, y recuerdo que en la clase que tuvimos en Bexport hace unas semanas, hacías énfasis en ese aspecto, ¿no? De que más allá de los macronutrientes, tengamos también un énfasis importante en los micronutrientes que van a participar de los diferentes procesos o reacciones para que estos macros puedan funcionar adecuadamente. Así es, y yo sé que es difícil, ¿no? Porque nadie puede saber exactamente a ver cuánto zinc necesito, cuánto selenio necesito, cuánto de cobre o qué es mínimo, ¿me entiendes? O sea, un montón de nutrientes que en verdad lo que se necesita saber es que tienes que comer variado y aprender qué grupos o qué alimentos de cada grupo son los más importantes para que tú puedas cubrir esos requerimientos sin tener que estar contando calorías ni cosas, que yo soy bien enemiga de estar contando y estresándote, porque al final, en verdad, así tú te alimentas perfecto, hagas el mejor ejercicio del mundo. Si tú estás muy estresado, no va a pasar. Exacto. De todas maneras. En relación a saber reemplazar cuando uno cesa o deja de consumir las proteínas de origen animal, muchas personas creen que los champiñones serían una buena opción, tal vez. Cuéntanos un poco acerca de eso. Sí, es bastante común, ¿no? Dejan de comer carne, entonces empiezan a comer más algunas verduras con arroz o con fideos y no le ponen proteína, y eso a la larga puede traer problemas de pérdida de masa muscular, anemia, sobre todo en mujeres jóvenes. Y más aún si hay, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico, unas menstruaciones abundantes, es bastante peligroso. El champiñón es muy versátil, entonces permite, si vas a comer pues un lomo saltado, te comes pues unos champiñones saltados o un ceviche de champiñones. O sea, permite hacer el cambio fácilmente, pero desgraciadamente no son fuentes. No son fuentes de proteína, ¿no? Ojalá lo fueran, pero son una buena fuente de agua y algo de fibra. O sea, no tienen ni tampoco vitamina D, porque también hay la creencia de que son fuentes de vitamina D y no sabemos cuáles son irradiados. Entiendo. Entonces, más allá de cesar o dejar, hay que saber reemplazar esa proteína que requerimos, ¿no? Y principalmente con estas opciones que mencionas. Ahora, también se habla mucho de que los hombres no deberían consumir soya. Es un mito muy comentado. Muchos hombres tienen temor de consumir soya por estos efectos secundarios tal vez que podría tener. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, solamente hay que ponernos, para hacerlo así bien simple, ¿no? Y bien pedagógico, el Oriente completo consume un montón de soya y a ver, digamos, si en China no se reproducen fácilmente, o sea que
problemas de hormonales no tienen, ¿no? Okay. Tampoco veo... déficit de testosterona no tienen. Déficit de testosterona no hay, ni se han feminizado en lo absoluto, ¿no? Que ese es el mito principal. ¿Tienen fitoestrógenos? Sí, pero también tienen un montón de nutrientes muy beneficiosos y sobre todo a partir de los 40 años que empiezan los riesgos de enfermedades cardiovasculares, la soya ha demostrado que brinda muchísimos beneficios. Y también hay muchos mitos, no solamente con el tema de la feminización en los hombres, sino también, por ejemplo, en casos de oncología, ¿no? Que les limitan la soya, sobre todo en cáncer de mama, por los fitoestrógenos, cuando los estudios demuestran todo lo contrario, que la soya más bien es beneficiosa, ¿no? Y un poquito retrocediendo en lo que estábamos hablando, que se me pasó comentar, que definitivamente las menestras son, o las legumbres, si nos escuchan de otro país, leguminosas, son los únicos, es el único grupo de alimentos que reemplaza la carne, pero siempre acompañado de la vitamina B12, que no sé si la vas a tocar. Sí, de todas maneras. La vedette. Justo en relación a eso, se suele escuchar que la alimentación basada en plantas es deficiente porque requiere de una suplementación de B12. Cuéntanos de eso. Sí, a ver, todas las personas debemos suplementarnos de manera directa, los que nos alimentamos en base a plantas, o indirecta. Porque las personas que consumen carnes, antiguamente se consumían la vitamina B12 porque al consumir carne, estos animales que pastaban y comían tierra, consumían las bacterias que producen. Los únicos seres vivientes que producen vitamina B12 son las bacterias. Ni el hombre ni los animales. Bueno, nosotros producimos con las bacterias de la microbiota intestinal, pero el sitio de absorción es más arriba. Entonces producimos B12 en el colon, o sea, en el intestino grueso, al final, pero se absorbe arriba, en el delgado. Entonces, en realidad, no es útil para nosotros la que producimos. Entonces, cuando las personas consumen carne de animal, están consumiendo ahí la vitamina B12. Uno, o porque el animal comió tierra, pastó, que es bastante raro en estos días, porque la mayoría consume, así es, carne de ganadería industrializada, o consumen carne de granjas, de establos, no lo sé, o de fábricas de animales, donde a esos animales se les ha suplementado o se les ha dado cobalto para que con las bacterias produzcan vitamina B12. Entonces, la suplementación es directa o indirecta. Seas o no seas, sigas un patrón plant-based, vegetariano o no, igualmente uno se está suplementando, ¿no? Igual la vitamina B12 es necesaria para muchísimas personas. O sea, yo a todos mis pacientes les pido B12, sean veganos, omnívoros, flexis, de todo tipo. Porque se ve actualmente muchísimo déficit de B12 porque no sabemos cómo los están suplementando y además mucha gente que toma metformina, anticonceptivos, el omeprazol que se consume como caramelito, todo eso disminuye la biodisponibilidad de la B12. Entonces se sugiere que estas personas se suplementen, o sea, primero se haga un análisis. El análisis, un poquito, detállanos eso, ¿es solamente B12 o hay otros exámenes complementarios? Sí, se recomienda hacer por lo menos 2, de vitamina B12 per se y de homocisteína o de ácido metilmalónico. La homocisteína es mucho más común y un poco más económico, no siendo muy económico, pero por lo menos la primera vez se recomienda, ¿no? Y los valores en laboratorio también, hay solo un laboratorio, y voy a ser el Cherry, que tiene los valores bien. Porque los valores de referencia. Sí, porque en realidad uno debe tener mínimo de 470 picogramos en adelante, ¿no? Todos los laboratorios tienen 200 y tanto, en realidad con 200 ya estás en déficit, ¿no? Y la homocisteína tiene que ser menor a 9, laboratorios. Bien, entonces es clave que no solamente hagamos un análisis de B12, sino también de estos análisis complementarios. Sí, para ver qué dosis debes tomar. Exactamente. Si es de carga, para poder nivelarte, o de mantenimiento. Y dependiendo de la edad también. Y, por ejemplo, las embarazadas o las gestantes tienen que tomar dosis diarias. Y los niños menores de 5 años también, dosis diarias. Dosis diarias de B12. Me gustaría tener un episodio completo hablando de la B12. Te voy a invitar de todas maneras. Pero para ir adelantando un poquito, si consumo huevos, lácteos o como a veces
es un mito, ¿no? Que se dice. O si se consume a veces pescado, entonces ya no necesito suplementarme con B12. ¿Es cierto? No, es un mito, porque sí tienen, pero las cantidades son mínimas, o como la levadura nutricional, que también se cree que tiene que sirve como fuente de B12. O sea, tienen, pero un mínimo. Te tienes que suplementar. Y así consumas pescado o pollo. Por ejemplo, las personas que se les conoce como flexitarianas, ¿no? Que un par de veces por semana consumen pollo, pescado, igual tienen que suplementarse. Incluso personas mayores a 50 años también, ¿no? Por el tema del factor intrínseco. Así es. ¿No? Ahora, los niños y adolescentes ¿pueden o no pueden seguir una alimentación plant-based o vegetariana o vegana? Sí pueden, pero digamos que, y yo siempre se lo digo a mis pacientes, ¿no? A ver, yo soy vegana, soy una convencida que una alimentación basada en plantas es mejor para todos, ¿no? Para el planeta, para los animales obviamente, y para nosotros también se puede. Pero cuando tú sigues una alimentación basada en plantas y no cubres requerimientos, te enfermas más rápido. Ok. Mucho más rápido, ¿no? Una persona omnívora que no se alimenta bien, normalmente es por exceso. Ya. ¿No? Sí, es bastante común. Esas personas se van a enfermar de enfermedades crónicas, ¿no? Como diabetes, cardiovasculares, hipertensión, tienen probabilidades. Y eso es a largo plazo. Pero una alimentación basada en plantas o una alimentación vegana en todo caso, porque una alimentación basada en plantas cubre requerimientos. En una alimentación, o sea, una persona vegetariana o vegana que no consume fuentes de origen animal y no cubre requerimientos, se va a enfermar rápidamente. Su déficit se va a notar y va a tener un sistema inmunológico deprimido, va a tener problemas neurológicos, anemia, ¿no? Y está mucho más predispuesto a padecer cualquier virus, etc. Entiendo. Y en la etapa de gestación, ¿se sugiere? ¿Hay una limitación tal vez para seguir este patrón alimentario? Se puede, igual se tiene que suplementar y de una manera especial. Las embarazadas omnívoras también se suplementan. Okay. Y recordemos que un niño se forma desde el vientre materno. Entonces, en realidad, nuestra alimentación empieza desde que estamos en la barriga de nuestra mamá. Entonces, tiene que tomar un suplemento especial que cubre los requerimientos para poder estar bien ella y estar preparada para una lactancia exitosa. Porque recordemos que la lactancia va a ser exitosa en la medida de cómo nos alimentemos nosotros durante la gestación. Esas reservas de grasa que nosotros acumulamos en la gestación sirven para la lactancia. De ahí sale la lactancia, ¿no? Es más, durante la lactancia tenemos que comer más que durante la gestación, ¿no? A veces vienen pacientes a decirme, ya di a luz, ya hazme mi dieta para bajar de peso. No, ven acá para hacerte tu dieta para que tengas una lactancia exitosa, porque esa es la idea, y más aún si eres vegana o vegetariana. Cuando una paciente viene por primera vez a consulta y me dice, tengo 4 semanas o tengo 5 semanas o no sé, las semanas que tenga y quiero hacer el cambio a vegetariano o vegana, no. Mi consejo es que ese no es el mejor momento para hacer la transición. Ok. Se debió hacer antes. ¿Por qué motivo? Porque no hay muchos estudios todavía sobre gestantes y lactantes. Ya. Falta todavía mucho por estudiar, ver bien los requerimientos. Y más aún temas de estudios del mismo feto, ¿no? Ok. Falta mucho por estudiar. Por prevención. Por prevención. Entonces, no es el mejor momento para hacer la transición. ¿En qué momento sería? ¿Después? Después de que termine de dar de lactar. Ok. O de repente, pues, meses, por lo menos antes de 3 meses de salir embarazada. Ok. Por el tema del ácido fólico, la B12, ¿no? Que es bien peligroso por el tema de la espina bífida. Entiendo. Los defectos del tubo neural, ¿no? Que pueden... Imagínate una enfermedad congénita. Entiendo. Terrible. Ahora, regresando un poquito a la B12, esta pregunta o este mito también lo saqué de tus redes sociales, donde comentas que la espirulina no es un buen suplemento para el tema de la B12. No, ahí he tenido mis altercados virtuales. Cuéntanos. Lo que pasa es que los estudios han demostrado que la espirulina tiene un análogo de la B12. Okay. O sea, análogo es algo muy parecido estructuralmente y que va a los receptores de la B12 y los receptores de la B12 la leen como si fuera B12, pero no tiene funcionalidad. Es más, da falsos positivos de B12 en laboratorio. O sea, tú te haces un análisis en laboratorio y te va a salir tu B12 bien. Y tú vas a creer que, estoy súper bien con mi B12. Pero te haces una homocisteína y la homocisteína es un aminoácido que marca
no solamente riesgos de déficit de B12, sino también riesgos cardiovasculares y otros problemas. Entonces, si tú te haces una homocisteína que te sale mayor a 9 y tú tienes tus niveles de B12 bien, significa que no está siendo bien utilizado. Entiendo. Entonces es importante recordar, ¿no? Que la espirulina u otras algas no son fuentes de... Clorela también. No son fuentes de B12 y lo mejor para la B12 es la suplementación. Entonces... No se necesita también. Nadie se enferma por no consumir espirulina. Ok. Ahora, hablemos de otros micronutrientes como es el caso del hierro y la incidencia de anemia que algunos creen que en esta población vegetariana o plant-based es mayor. Cuéntanos un poco de eso. Bueno, los estudios han demostrado que el consumo es similar, ¿no? Y que la incidencia de anemia también es similar en personas plant-based o personas omnívoras. El problema está en que sí hay personas veganas o vegetarianas que consumen proteína, pero no de la manera suficiente. Porque yo siempre les digo a mis pacientes, o de la cantidad suficiente, los veganos tenemos que comer más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la biodisponibilidad es menor, como conversamos hace un rato, ¿no? Por la fibra, por los antinutrientes, porque a veces no se remoja debidamente, no se toman en cuenta los factores potenciadores de absorción, no se combina con vitamina C, entonces no se absorbe el hierro como debería ser. O también hay personas que son veganas o vegetarianas que, por ejemplo, tienen un problema de endometriosis, o mujeres, ¿no? Que tienen problemas de síndrome de ovario poliquístico, tienen menstruaciones muy abundantes, ¿no? El otro día tenía una paciente que ella tiene una menstruación de 30 días al mes. ¿Ya? O sea, imagínate, así sea omnívora y se comiera una vaca entera todos los días, tendría anemia. Exacto. Entonces, siempre es lo que yo les digo a mis pacientes, ¿no? La anemia puede tener 3 causas. 1, porque no consumes la cantidad de hierro suficiente, ¿no? De tiempo, y tu ferritina está menos de 30, y tu hemoglobina está menos de 12.5 o mucho menos, porque tienes un problema metabólico que no te está dejando absorber el hierro en la cantidad que necesitas o en ninguna cantidad, ¿no? Hay un problema metabólico, o porque tienes pérdidas abundantes. Claro. Y lo más común es la menstruación abundante, ¿no? Puede haber también úlceras sangrantes o pérdidas por el sistema digestivo, ¿no? Por las heces, pero no es lo más común. Lo más común es menstruaciones abundantes. Entonces hay que ir a la causa, porque porque la típica es que van al doctor y le dicen, no, tienes que comer sangrecita, hígado todos los días, comer, ¿no? Carnes rojas, que eso te va... Mentira, eso no va a pasar. De nada sirve, es como que tú tengas una tubería con un hueco. O sea, si tú, por más que le metas agua y tienes el hueco, eso se va a caer. Entiendo. Hay que identificar la causa de la anemia, que no siempre es por deficiencia de hierro, ¿no? Hay que descubrir esa causa para poder abordarla de la mejor manera. Otro micronutriente que también es muy cuestionado o entra en el tema del debate es el calcio, ¿no? Cuando uno decide seguir una alimentación 100% plant-based, pues prescinde de estos lácteos y pues se cuestiona, ¿no? ¿De dónde obtener el calcio? Sí, bueno, también un poquito como la proteína que está sobrevalorada, la cantidad de calcio también está un poco sobrevalorada. Los estudios han identificado, en India se han hecho estos estudios, que con 550 más o menos de miligramos de calcio puedes prevenir fracturas, que es como se evalúan los niveles. ¿Con 500? 500 y tanto. Ya. A ver, tenemos que ver también digamos, todo lo demás que tú comes, el ejercicio que haces, porque son muchos factores los que afectan la salud ósea. Desgraciadamente se le achaca al pobre calcio el tema de los huesos, cuando la B12 también, la microbiota también impacta, ¿no? La vitamina D, obviamente. El ejercicio físico. El ejercicio, el tipo de ejercicio. Exactamente. ¿Cómo se llama? La cantidad de proteína que consumes, la cantidad de calorías que consumes. Hay muchos factores que impactan en la salud ósea. Entonces, por más que tú consumas 1000 miligramos de calcio, pero no tienes vitamina D, no tienes vitamina B12, no haces ejercicio, eres mujer, a los 50 años, tus probabilidades de osteopenia, osteoporosis, son mucho mayores, ¿no? Y no es tan difícil cubrir el calcio en una alimentación basada en plantas. Con los vegetarianos no hay problema porque consumen lácteos. Todavía, claro. ¿No? O los que consumen lácteos, porque el huevo no es fuente de calcio.
Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, el tofu que consumimos, que sea hecho con sales de calcio, porque se puede hacer con otro tipo de ingrediente que no va a ser fuente de calcio ese tofu. Okay. Las coles, el brócoli, el tahini, las almendras, o sea, con 2 tazas de alimentos ricos en calcio al día estamos cubriendo el requerimiento. Estamos más de 800 de todas maneras. Ah, mira, qué genial. Ahora, comentabas la importancia de la vitamina D para complementar esta absorción del calcio. Y si se tratase de una persona que sigue un patrón alimentario plant-based, vegetariano, vegano, ¿cómo cubrir esa vitamina D? Y sabemos que también la exposición solar se comenta mucho para poder obtener esta vitamina D. Entramos en contraparte con los dermatólogos tal vez por el tema del cáncer de piel. Cuéntanos un poco. Sí, mira, el cuerpo humano toda la naturaleza, ¿no? Es muy sabio. Y son pocos los alimentos que son fuente de vitamina D porque para eso está el sol. Nosotros producimos la vitamina D que necesitamos a partir del colesterol que producimos, no que consumimos. Puede ser que no consumamos colesterol y producimos en la piel. No necesariamente tiene que ser la piel de la cara. O sea, con que nos caiga en los brazos 15 minutos al día entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, estamos produciendo la vitamina D que necesitamos. Hay países que definitivamente la tienen mucho más complicada, pues, ¿no? Entiendo. Por ejemplo, los países nórdicos, por ejemplo. Entonces ahí se recomienda suplementación. ¿O en invierno puede ser? O en invierno. En realidad nosotros hay una franja, los que estamos dentro del trópico de Cáncer, más cerca al trópico de Cáncer, tenemos menos probabilidades de padecer de deficiencia. Este año creo que no vamos a padecer de deficiencia de vitamina D. Sí, estamos... En la pandemia fue un problema grave, ¿no? Y se mostró en los estudios post-COVID y en los los pacientes contagiados que tenían un peor pronóstico, que los que tenían deficiencia de vitamina D la pasaron peor. Entonces es bien importante, la vitamina D también, ¿no? Ya se ha visto que más que una vitamina es una hormona, tiene muchísimas funciones. Y el sol no solamente nos sirve para producir vitamina D, ¿no? Así como el aire, el agua, el sol nos da vida y mejora el estado de ánimo. Entonces es importante, yo siempre también les digo a las personas que tomen, aunque sea 15 minutos de sol, hagan estiramientos, flexiones, respiraciones, es 15 minutos y ahí matas 2 pájaros de un tiro, ¿no? O paseen a su perrito 15 minutos. Genial, genial, genial. Bueno, hemos comentado algunos macronutrientes, la proteína que es la más controversial y algunos micronutrientes. Otro micronutriente o nutriente en general que creas que es cuestionado en una alimentación plant-based que quieras comentar o reforzar tal vez. El yodo. El yodo. El yodo también es difícil de saber si lo estamos cubriendo o no, porque los alimentos vegetales que son fuente de yodo son los que se cultivan cerca al mar, o sea, en la costa. Pero cuando nosotros vamos a comprar pues un alimento, no necesariamente sabemos de dónde viene, ¿no? Entonces, para estar seguros que estamos cubriendo el yodo y de una manera saludable, es consumir o dentro de nuestras comidas, utilizar media cucharadita de sal yodada. ¿Ya? No se necesita una sal preciosa de colores o súper cara, traída de alguna montaña de otro país, así es. No se necesita. O sea, consumiendo sal yodada peruanita que compramos en la bodega de la esquina, esa es la sal que necesitamos, media cucharadita. Y tener cuidado con las algas, ¿no? Las algas tienen yodo, pero pueden tener en cantidades súper altas, que pueden cubrir hasta más de 2000% el requerimiento diario, y eso más bien puede traer problemas de hipotiroidismo o hipertiroidismo. Y me dirán, pero Mónica, en China, en Japón, pues comen muchísimo. Claro, pero ellos están preparados metabólicamente para esos niveles de yodo, nosotros no. Entiendo. Ahora, ya habiendo comentado un poco los mitos en torno a este patrón de alimentación, plant-based, vegetariano y demás, ¿es caro alimentarse a base de vegetales? Es otro mito que existe, ¿no? Como que no, hay que gastar, hay que... Y yo te diría sí y no. ¿Ya? Detállame un poco, detállame eso. Como en una alimentación omnívora, sí y no. O sea, si tú te vas a una tienda especializada, ¿no? Donde te compras una hamburguesa basada en proteína de arvejas, no sé, pues de Norteamérica,
y que te cuesta pues cada hamburguesa $25, obviamente sí, es cara. Es cara. Pero si tú te alimentas con menestras, verduras, frutas, nosotros tenemos acá una ventaja, ¿no? Que no tenemos un clima muy marcado. Entonces nuestra disponibilidad de alimentos es bastante variada a lo largo de todo el año. Y en realidad, por más que yo sé que no quiero sonar horrible, pero no son tan caras las verduras acá como en otros países, ¿no? Es más económico. Accesible. Sí. Verduras, menestras, cereales integrales son bastante accesibles. Si nosotros queremos comprarnos un queso importado, o sea, sí, pues, va a ser más caro, ¿no? Lo único que sí tendríamos que invertir, y lo digo como inversión, porque en realidad sí es un alimento básico en una alimentación basada en plantas, son en los frutos secos. Okay. Que sí, acá, desgraciadamente, versus otros países, son más caros. En otros países son bastante accesibles. Acá sí son un poco caritos. Entonces, ahí sí, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la castaña es, digamos, el único alimento plant-based que puede cubrir el selenio. Es importantísimo consumir castañas, ¿no? Las semillas sí son un poco más económicas, como la chía, la linaza, pero tampoco para son... cubrir el omega 3, no para hemos el comentado omega un poco del 3, omega 3, claro. el omega. Entonces, eso sí, pero nos podemos ahorrar, pues, porque, a ver, las carnes de res, así sean nacionales, son mucho más caras que comer menestras, ¿no? Y la otra inversión es en tu B12, que es no negociable. Y que también si conoces a alguien que viaje, que te haga el favor y te la traiga, pues, porque definitivamente en Estados Unidos se consigue, pues, 10 veces menos. Eso sí, ¿Sí? bien barato, sí. Ah, mira. Si alguien te hace el favor, bacán. Genial, genial. Ahora, más allá de que se supone o se cree en este mito de que una alimentación vegetariana o vegana suele ser cara, también comentan que una alimentación vegetariana o vegana no es apetitosa o agradable al gusto. Cuéntanos un poco. Eso porque no han probado, ¿no? Y es lo que yo siempre les digo a mis pacientitos niños, independientemente del patrón alimentario que tengan, cuando me dicen, no me gustan las verduras, no me gusta eso, y yo le digo, no, es como que vas al colegio y llega un niño nuevo y dices, no me cae, pero no lo conoces, o sea, conócelo para ver si, entonces los chiquitos como que se quedan pensando, ¿te gustaría que te pase eso? No, ya, entonces prueba, y entonces el tofu puede ser horrible o puede ser riquísimo. Depende cómo... No hay alimento feo. Es cómo se prepare. ¿No? Hay recetas o hay formas. Yo le digo, ya, no te gusta el tofu así crudo en tu ensalada, pero de repente te gusta un tofu marinado, salteado con verduras orientales o hasta empanizado con panko y combinado con una ensalada fresca. No sé, ¿no? O sea, depende. Así que es cuestión de probar. Experimentar un poco, sí. ¿no? Ahora, ¿crees que todos pueden y deberían seguir una alimentación plant-based o vegetariana? En un mundo ideal. No, igual hay patologías que definitivamente la tienen bastante más difícil, ¿no? Por ejemplo, en un SIBO, ¿no? Que hay problemas gástricos, de embalonamiento, digestión complicada con la fibra. Entonces, es bastante más... Tengo pacientes veganos que tienen SIBO, entonces tienen una alimentación bastante más restringida, con mucho... O sea, no es imposible, pero se puede. Pero, por ejemplo, pacientes que tienen enfermedad de Crohn, que son enfermedad inflamatoria intestinal, donde también tienen el consumo de fibra bastante limitado y complicado, también es difícil. Pero a ver, ¿cuántas personas tienen enfermedad de Crohn? No es la mayoría. También a veces me llevan personas de 90 años, ¿no? Que sus hijos o sus nietos quieren que sean veganos o vegetarianos a los 90 años. Es bastante complicado, ¿no? Su capacidad gasal, muchas veces desnutridos, con una capacidad gástrica disminuida, enzimas digestivas al mínimo. Entonces, hay casos puntuales que, digamos, la tienen complicada. O en un TCA, un trastorno de la conducta alimentaria, donde se identifica que la causa por la cual la persona quiere ser vegana o vegetariana es simplemente para no comer. Entonces ahí también hay que tener muñeca y ver. ¿Has tenido pacientes con TCA? Bastantes. ¿Cómo es el abordaje en general? En general, el abordaje es de menos a más. O sea, tú tienes un paciente con TCA y te tiene que hacer como una lista de los alimentos que le generan temor, miedo, ataques de pánico, y ir trabajándolos uno por uno.
ir trabajándolos semana a semana, ¿no? Cita a cita, definitivamente de la mano de un psicólogo o de un psiquiatra. ¿Has tenido estos pacientes con opción plant-based? Sí, que ya vienen siendo veganos Ya. o que quieren serlo. Ya. Entonces ahí análisis de sangre definitivamente, ¿no? Como en todos los casos, pero ahí son mucho más seguidos. Ir negociando, ir viendo, y te digo, y a ver, no se molesten que me están escuchando, pero la gran mayoría dejan de ser plan B, Mira. de las que lo hacen por eso, ¿no? Ya. Hay muchas que no, y que las ayudo y lo negociamos. Ok, tú quieres ser plan base, vamos, pero tienes que comer, y tienes que comer más, porque se come más. Entiendo. Ahora que comentabas este tema de la fibra, hay contextos en los que, como bien dices tú, hay que comer más en una opción plant-based o una opción vegetariana o vegana. Hay esa contraparte, ¿no? De que por el exceso de fibra o por la cantidad de fibra que se consume, hay mucha saciedad y no se logra cubrir los nutrientes que se requieren. ¿Cómo hacer para poder de repente sobrellevar eso? Ahí lo que se hace es ya procesar. O sea, por ejemplo, ya no comes la menestra entera, sino la comes en puré. Comes soya texturizada, que por ejemplo en poco volumen tiene bastante cantidad de nutrientes. Eliges el tofu más firme en lugar del más suave para que también sea más condensado. Mantequillas de frutos secos, verduras cocidas y procesadas. Ya. O sea, se trata de ir disminuyendo la fibra de acuerdo al paciente, ¿no? Cada caso es particular, sin dejar de consumir fibra, obviamente, ¿no? Para que no sufra de estreñimiento, que es el beneficio, o sea, definitivamente el beneficio principal y rápido de una alimentación basada en plantas es la mejora del estreñimiento. Ya, sí, genial. Cuando es natural, pero ya cuando entramos a una dieta baja en fibra, tenemos que ir viendo. O por ejemplo, cuando alguien le da una persona plant-based o vegana, vegetariana, que se enferma del estómago y la típica sopa de pollo, pues, ¿no? ¿Y ahí cómo haces? Claro. ¿Qué opción sería en este caso? Ahí, bueno, lo que se hace es la sopa de pollo sin pollo, con soya texturizada o tofu firme. Ya entiendo. Ahora, hoy en día, a 2023, las opciones plant-based fuera de casa, opciones vegetarianas, como comentábamos al inicio, el auge por el interés en este patrón dietético cada vez viene en aumento. Hay mayor emprendimientos, ¿no? que nos dan y nos facilitan esta opción. Sin embargo, también me ha tocado ver casos tal vez de personas que se limitan de reuniones sociales, de salidas, por seguir este patrón alimentario. ¿Cómo ves esto? Bueno, definitivamente la pandemia era pues una maravilla porque no tenías preocupaciones de ir a ningún lado más. Tú te cocinabas y como que comías más fácil. Claro. El tema si tú me preguntas qué es lo más difícil de ser vegano, yo te diría el tema social. Es lo más difícil. Y a estas alturas de mi vida, yo ya no me complico, elijo mis batallas. Pero siempre hay los comentarios. Y la gente, digamos, los adolescentes, personas más jóvenes, que todavía, digamos, no han pasado pues por muchos años de aguantar estos comentarios, todavía les afecta, ¿no? O se sienten incómodos y de repente a veces prefieren no ir a un sitio. Pero en realidad hay que entender, ¿no? El mundo es omnívoro y las personas muchas veces no lo hacen con mala intención y te hacen esos comentarios de repente porque se preocupan por ti. Entonces, tener una buena base de argumentos sólidos, sin pelear, simplemente explicar, ¿no? Tu postura con argumentos sólidos es bastante bueno. Y no dejar de tener una vida social porque eres plant-based en realidad no debería afectarte. Tienes dos opciones, o comes antes de ir o llevas y eres el mejor invitado, siempre vas con algo y la gente va a estar feliz de probar, pero mi consejo es que siempre lleven bastante, porque la gente siempre prueba y después les gusta y tú te quedas sin comer. Genial. Entonces tratar de no limitarse, ¿no? A participar de estas reuniones sociales y demás. Y buscar la manera. Y aprender, ¿no? Aprender a cocinar y de repente en la misma reunión también preparar algo y que la gente pruebe y la van a pasar bien. Genial. Ahora, esta pregunta se me pasó, pero es importante. En una alimentación plant-based,
¿En qué momentos prestar atención a la cocción, ¿no? Ya sea para... Hay alimentos que requieren de una cocción especial y otros a lo mejor en los que hay que evitar la cocción porque a lo mejor esto afecta la absorción de ciertos nutrientes. Sí, mira, definitivamente el alimento estrella que necesita cocción y que nadie la come cruda normalmente es la menestra, ¿no? Las leguminosas. No solamente necesitan cocción, sino necesitan un buen remojo. O ¿Ya? sea, remojar por lo menos 12 horas las menestras con abundante agua para que cuando tú quieras cocinarla, tengan agua que botar. ¿Ya? Porque cuando botas Sí, el se agua, consume. ahí está el antinutriente. O sea, lo importante es botar el agua. Ese es otro mito, ahora lo comentamos. El tema de los antinutrientes. Bien. Continúa. Entonces, botas el agua, llenas con agua nueva, cocinas tu menestra, al primer hervor, botas el agua, vuelves a llenar y vuelves a hervir. Y ya con eso deberías poder consumirla sin problema de mala digestión o de que te caiga mal, no sé. Entonces, y te va a ayudar a absorber mejor porque tiene pues doble cocción. Si aún se da el caso de que te genera gases, mala digestión, lo que tienes que hacer es licuarla, Yeah. ¿ya? Y la comes. Pero también hay que tener en cuenta que cuando yo, por ejemplo, ¿no? Juanito, quiere hacer su transición a una alimentación saludable, pero él comía de desayuno pan con jamón, almorzaba chifa y cenaba, no sé, pues salchipapa o pollo a la brasa. Entonces, al día siguiente hace su transición y almuerza una menestra con ensalada de brócoli, col y cena un tacu-tacu, se muere. O sea, Microbiota. claro, esa microbiota no está preparada para esa cantidad de fibra. Entonces, también cada caso en consulta lo que hago es poco a poco ir adaptando su sistema digestivo, ¿no? Y empezar con verduras cocidas, soya texturizada, o sea, un poco menos de fibra y poco a poco ir aumentando. Y la frecuencia, ¿no? Quizá Sí. no diario, quizá una vez a la semana, dos. Poco a Empezar poco. por eso. Así es. Y lo que decías de las verduras frescas, bueno, hay verduras que digamos que dependiendo de si tú las consumes crudas o cocidas, vas a absorber cierto nutriente más o menos. Entonces lo que se recomienda es comer frescas, comer cocidas, mixtas, y hay verduras que definitivamente no las puedes comer crudas, pues, ¿no? Como Claro. el brócoli o por ejemplo, la alcachofa. Pero el brócoli puedes comerlo a veces sancochado, a veces salteado, Ok. a veces en el air fryer. O sea, ir variando porque dependiendo de cómo tú lo consumas, vas a absorber. Igual pasa con la chía. Con las semillas, eso te iba a Claro, comentar. la chía, si tú la remojas así entera, bota pues este mucílago, que es esta fibra excelente, que te va a ayudar con tu sistema digestivo, a tener mayor saciedad, disminuir o mantener la curva de glucosa más estable, ¿no? Pero si tú mueles la chía, dentro de las 24 horas tú la consumes, vas a absorber el omega 3. Omega 3. Pero si tú la comes entera, tú vas a ir al baño y vas a mirar la chía que sale igualita como te la comiste. Entiendo, entiendo. Y bueno, la exposición al calor, ¿no? De estas fuentes de grasa también podrían dificultar, ¿no? Cuéntanos un poco de eso. Sí, por ejemplo, si tú quieres consumir chía, ¿no? Molida, lo mejor es que si tú preparas tu avena y tú dices otro, ¿no? El overnight, que está tan de moda. Ya, Y a sí. mí no me gusta porque, Era como todos los días. sí, no. Pero cocida, absorbes más el hierro. Ya, claro, sí, sí. Claro, cocida. Claro, Claro, sí, no, sí. pero el overnight que es cruda. Ah, mira, ya. O sea, ponen la avena a remojar en el refrigerador en la noche y se la comen cruda en la mañana al día Y siguiente. si es cocida, ¿cómo se llamaría? Es avena cocida. Ya. Esos son nombres así Ya. fancies. Entonces la avena cocida a mí me gusta más porque Claro. aprovechas todo. También tiene fibra, pero aprovechas los nutrientes porque la avena también tiene hierro y proteína. Sobre todo si te alimentas en base a vegetales. Entiendo. Y la chía se debe echar molida encima de la avena ya cocida, no en la cocción, porque deterioras la calidad del omega. Entiendo. Y en el caso de los aceites de estas semillas, igual. En tu ensalada, por ejemplo, el sachainchi también tiene omega, Un buen perfil, sí. pero no es muy rico. Ya. A veces me dicen, no me gusta. Entonces, el de chía es el más rico de los tres. De Ya. linaza, chía y sachainchi, el más rico es el de chía. El de chía. Igualmente, ver que el recipiente tal vez no sea tan transparente, eso es importante. Botella oscura, Ajá. bien hermética, en refrigeración. En refrigeración siempre.
¿Y se puede hacer cocción o preparaciones con esos? Prefiero con aceite de oliva. Es monoinsaturado, Okay. se deteriora menos. Ok. Muy bien. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de este episodio. ¿Algún otro mito que a lo mejor... hablábamos de los antinutrientes. Que tienen un nombre malísimo, ¿no? ¿A quién se le ocurrió ponerle ese nombre? Antinutrientes. Sí, o sea, es lo peor que hay en el mundo. Y desgraciadamente están muy satanizados. O sea, sí, digamos que la naturaleza los ha creado para evitar que se reproduzcan las bacterias, ¿no? Okay. Porque esa es la función que tienen en las plantas, evitar que ataquen, que las bacterias obtengan nutrientes y se reproduzcan, ¿no? O los insectos o quien sea que quiera atacar las plantas, esa es la función. Entonces sí, si nosotros consumimos estos alimentos, estos antinutrientes van a evitar que se absorba el nutriente específico para el que, digamos, están diseñados. Okay. Pero se ha visto que estos antinutrientes también tienen beneficios, que son antioxidantes y que pueden ayudar, por ejemplo, para prevenir el cáncer, para prevenir ciertas enfermedades. Entonces no son tan malos como parecen. Pero sí hay que evitar, cuando tú te alimentas en base a vegetales, tienes que tratar de disminuir su acción, ¿no? El huevo también tiene un antinutriente muy conocido, que es la avidina. Okay, sí. Sí. Bueno, llegamos a la parte final, Mónica. ¿Recomendaciones o apreciaciones finales respecto a esta temática que quieras compartir? Sí, bueno, definitivamente cada vez hay más interés y también hay bastante desconocimiento, ¿no? Las personas, cuando tú les comentas o escuchan que alguien es vegetariano, vegano, inmediatamente tienen la idea de, es saludable, come verduras. Pero no pasan 10 segundos y piensan, pero no cubre proteína, no cubre hierro. Entonces hay como que mucha confusión. Más allá del desconocimiento, mucha confusión y mucha información en redes que no colabora. Entonces es importante que puedan identificar profesionales o páginas donde puedan informarse de una manera correcta y no satanizar este cambio de patrón alimentario y no tener temor, que uno puede ser vegano desde el vientre de su mamá. Que lo importante es cubrir nutrientes, no consumir ciertos alimentos. O sea, el cuerpo no te pide que tú consumas leche o que tú consumas huevo. No, el cuerpo te pide que tú consumas calcio, que tú consumas hierro, eso es lo que el cuerpo necesita. Y se puede obtener tanto de origen animal como de origen vegetal. Genial. Muchísimas gracias, Mónica. Gracias. Esperamos contar contigo en otro episodio para detallar más sobre estas temáticas. Encantada. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todos los que nos van a escuchar y ver. Muy bien, amigos. Con esto terminamos este episodio. Hasta una próxima.